Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Olaya Lozada, estudio en la Fundación Universitaria de Popayán. A continuación les explicaré acerca de una sentencia de la Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, con número 2758 del 2018, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, número erradicado 73001-3103004-1999 0022701. Les explicaré acerca de los hechos acontecidos en donde la sala como tal entra a resolver dicho recurso de casación por parte de las demandantes, quienes son unas sociedades arroceras, como son Agropecuaria Los Corrales La Serna, Arroceras Potrerito La Serna, Berta Serna La Serna, Agropecuaria Tolima La Serna Serna, y entre otras, en donde presentan un recurso de casación frente a una sentencia del 16 de diciembre del 2010, mediante un proceso ordinario como tal, un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, contra la parte demandada, quienes son dos sociedades que se encargan de la fabricación de cemento. La fábrica de sociedades El Tolima y la de Ibagué como tal. La parte demandante como tal solicita el pago de los daños patrimoniales que se han causado, como es esos daños materiales, el lucro cesante y el daño emergente ocasionados por la parte demandada. Se debe tener en cuenta que a partir de 1945 estas fábricas se han dedicado a cultivar y a sembrar arroz y se han convertido en una de las de mayor productividad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. En 1970, estas 870 hectáreas fueron divididas dentro de la familia como tal, y estas fábricas como tal de arroz se encargaron de hacer una producción mucho más efectiva y mucho más grande a nivel de Colombia. Pero como tal se mantuvieron materialmente unidas debido a lo que en lo que tenía que ver en la explotación agrícola. Se encargaba lo que era la arrocera Potrerito La Serna y Cía. Estas fábricas quedaban ubicadas, una quedaba al norte de las hectáreas de arroz y otra queda ubicada al sur de las hectáreas de arroz. Esto ocurrió en el municipio de Buenos Aires de Ibagué. Las factorías de las empresas accionadas adelantaban su actividad productiva como tal de una manera inadecuada, ya que no utilizaban los medios técnicos apropiados para evitar la contaminación ambiental, haciendo que aquellos expelios sólidos salieran por medio de la chimenea y a través del aire cayeran en las hectáreas de arroz, produciendo o alterando las características físico-químicas y haciendo así que el pH de la tierra se viera alterado. ¿Qué pasaba con esto? Pues resulta que a partir de 1970 se comenzó a mirar que dichas hectáreas que quedaban cerca de las fábricas de cemento comenzaron a disminuir su producción como tal, y las plantas arroceras no producían lo mismo que las demás que quedaban retiradas de dichas fábricas. ¿Qué hacía? Lo que se producía una alteración como tal en la clorosis y posteriormente las plantas morían. Debido que a esto el cultivo de arroz se determinó además que la tierra como tal mermó su valor debido a estos hechos. Entonces el juzgado primero civil del circuito de Ibagué declaró que
había una responsabilidad por parte de las fábricas, ya que estaban afectando no solo la salubridad pública, sino también, no solo la humana, sino también la vegetal, la animal, y esto producía una acidez en la tierra, pues que era bastante gravoso. Hicieron varias reuniones e inspecciones de campo y la parte demandada como tal se opuso rotundamente a las pretensiones, estableciendo que dichos expendios salidos por parte de la chimenea no eran culpa de las fábricas de cemento, sino debido a lo que tenía que ver con las actividades agrícolas, pues que en ellos se había desarrollado durante años, estableciendo unas excepciones, las cuales eran que no existía un daño como tal que se les imputaba a la parte demandada, y asimismo que todo lo que tenía que ver con la estimación del daño era completamente errado, habiendo también así una completa distinción, por decirlo así, o no había una relación de causalidad con lo que tenía que ver con el daño que se pretendía y la actividad de la demandada. Asimismo estableció que todo esto se debía a los riegos de agua con altas sales que producían que la tierra con el paso de los años se deteriorara. La primera instancia finiquitó el 15 de diciembre del 2003 con sentencia en la cual se estableció que había una responsabilidad por parte de la fábrica, pero dicha responsabilidad tenía que ver pues en condenar a aquellas fábricas a responder con una suma de 19.449.467.821 pesos por concepto de los prejuicios patrimoniales desde 1981 hasta 1998, pero se negaron completamente a la petición que tenía que ver en reconocer el menor valor de la tierra y lo que tenía que ver con el lucro cesante. La parte demandante presentó recurso de apelación debido a que no se le reconoció dicho lucro cesante como tal y no se le reconoció, o sea, se le negó los prejuicios futuros y lo que tenía que ver con el menor valor de la tierra debido a la producción de la siembra. La sentencia impugnada como tal fue la sentencia impugnada como tal, el tribunal como tal la rechazó y negó las pretensiones planteadas por las accionantes y condenó al pago de costas procesales en ambas instancias a la parte demandante. Es decir, que se negó rotundamente a las pretensiones que querían la parte demandante. ¿Cuáles fueron las razones de dicho tribunal? El tribunal estableció que no había que este asunto debía ser gobernado por la responsabilidad civil, sí, pero que no había un soporte contable que los justificara como tal, estableciendo de esta manera que debido a que se trataba de una sociedad que la parte demandada tenía carácter comercial y que era una industria de arroz, se debían regir por las normas del Código de Comercio y por lo tanto una de las reglas fundamentales que se establece es que se lleve a cabo una contabilidad estable, clara y pues que se presente de una manera efectiva para poder reclamar dichos prejuicios. Entonces estableció que cada una de las sociedades que integraban
pues esta demanda, como era la Sociedad Costeña Jaime Lacerna, no exhibió sus libros mayores como el de balance, el de inventario, el de diario, y también la Sociedad Rosera La Palma no estableció como tal el libro del diario y el libro del diario mayor, que son aquellos balances inventarios, pero además de lo presentaron, pero al presentarlo le faltaban 20 hojas. También se encontraban unas contradicciones porque no estaban firmados ni por un contador público, ni por el gerente, ni por el revisor fiscal, que se debe pues realizar de una manera adecuada. Entonces, dichos fundamentos se basaron en la contabilidad y por lo tanto no había una aplicación adecuada pues para establecer los daños de manera exacta y poder indemnizar. Por lo tanto, se rechazó y se condenó en costas a la parte demandante. Como última decisión, el tribunal dice que no se acreditó la contabilidad de las demandantes que contenían los balances y estados financieros y por lo tanto se negaba dicha pretensión. Debido a esto, se interpone, se lleva a cabo la demanda de casación, en donde se establece la violación indirecta de la norma sustancial y todo lo que tiene que ver con la nulidad de la actuación por pretensiones de decretar pruebas de oficio. Debido a que ellos establecen que el artículo 368 del Código Civil de Procedimiento establece que se deben realizar las respectivas prácticas de prueba obligatoria, pues que implican una pretensión o una oportunidad para probar, cosa que no estaba cumpliendo el juez colegiado del tribunal. Y asimismo, que se encarguen de analizar debido a que por qué el fallo de primera, sí, porque reconoció dichos daños y por qué el tribunal de esta manera no las acató como se debía llevar a cabo. De esta manera se omitieron en cierta parte los términos y oportunidades para practicar las pruebas. Lo que se dice aquí es que hubo una aplicación como tal, una aplicación indebida de la norma, debido a que hubo también un error de hecho y un error de derecho, dándose a entender de que no se agotaron como tal las pruebas que se tenían que llevar a cabo, como fueron los diferentes testimonios presentados, sino que solo se basó en un solo medio probatorio. Entonces establece que la opción que tiene el juez como tal para el conocimiento claro de un proceso, se encontró el error de hecho y el error de derecho, teniendo en cuenta que estaban todas las pruebas establecidas para determinar el daño que se había causado, con la posibilidad de que el juez de manera legal pudiera alcanzar tal fin decretando pruebas de oficio. Trascendentalmente, respecto al error de derecho, se debe tener en cuenta que si se hubiera acatado lo dispuesto en el referido artículo acerca de las pruebas, se hubiera contado con los medios adecuados para definir de una manera legal y de una manera eficaz y clara lo que se hubiera querido llegar, que era al daño que realmente sí se establece de manera clara. De esta manera, el juez debe decretar dichas pruebas de oficio para cuantificar el valor de los prejuicios irrogados como tal. Como así, irrogados, es decir, el daño que se causó. A partir de esto, la violación por falta de la aplicación que se hizo de las disposiciones sustanciales se ven en la indebida aplicación de los artículos, ya que no se llevó a cabo el decreto de pruebas que
se sugería, ¿para qué? Para una materialización de un proceso que se llevara una solución justa, que era lo que solicitaba la parte demandante. Teniendo en cuenta que el proceso, por regla general, es un proceso dispositivo en donde se debe acatar como tal las pruebas y hacer llegar las pruebas de la parte demandada para promoverlo de esta manera. Aquí podemos identificar claramente una responsabilidad. Como estamos hablando de responsabilidad extracontractual, se puede establecer de manera clara el régimen subjetivo de tener en cuenta, como estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual, entonces la culpa se hará mediante el régimen subjetivo de culpa probada. ¿Qué quiere decir esto? Que será el actor quien deberá probar tanto el hecho generador como el daño, como la culpa y lo que tiene que ver con el perjuicio. Se debe tener muy en cuenta que el perjuicio es muy diferente al daño. El perjuicio es la indemnización como tal, el daño es aquello que se ha causado, aquella afectación que se ha causado. El perjuicio vendría siendo la indemnización. Todo esto debe ser probado por la parte actora. Al seguir con esto se debe tener en cuenta que es deber del juez dar una solución, pero una solución o fallar de manera parcial respecto a la verdad, pero de manera imparcial cuando estamos hablando de una justicia como tal. De esta manera, el decreto de oficio de pruebas se mira desde un aspecto muy importante en este proceso, ya que es para superar aquella opacidad y hacer brillar la verdad real de los hechos, es decir, que no todo se quede en la formalidad, sino que haya una realidad sobre los hechos. Como les acabo de explicar, su parcialidad debe ser a favor de la verdad y su imparcialidad respecto a lo que tiene que ver con la aplicación de la ley sustancial para llegar al caso concreto. Llegando así a las consideraciones de la Corte, se debe establecer que la Corte, según lo que estableció, decía que, primero, hablando acerca del medio ambiente, el medio ambiente, lo que se solicita en este proceso no es exactamente lo que tiene que ver con el medio ambiente, sino un daño que se causó debido a los expendios de la chimenea de la fábrica de cementos, pero en sí lo que pasó fue un detrimento de otros derechos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de daño del medio ambiente estamos hablando de derechos colectivos y en este caso solo son un grupo de personas en donde se puede resolver mediante lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. ¿Cuál sería la diferencia que habría entre pues, el detrimento de derecho que resulta de los intereses de particulares y cuando estamos hablando de un daño ambiental? Pues resulta que claramente nos establece que el daño al medio ambiente es un daño colectivo, un valor o como un interés público como tal y cuyo titular exclusivo es la colectividad, sin importar o si de manera indirecta afecta a un particular como tal, cuya única reparación, digamos, versará sobre la colectividad. Por eso, en este caso estamos hablando de un detrimento, pero es un detrimento que tiene que ver con los derechos de la otra persona, más que quebrantar el medio ambiente porque se está pidiendo una indemnización a un cierto número de personas. Los intereses particulares como consecuencia directa o indirecta, inmediatamente o consecuentemente, reflejan
una conexión como tal. El derecho colectivo, a diferencia, se puede establecer mediante acciones populares que constituyen como ese mecanismo idóneo para poderlas ejercer. Si estamos hablando de daño o detrimento a bienes propios como tal, entonces es un medio idóneo lo que tenemos que hablar con la responsabilidad civil en este caso, o lo que tenemos que hablar de acciones de grupo, que también son así conocidas. De esta misma manera, la Corte Suprema de Justicia establece un concepto claro sobre la propiedad, en donde la propiedad no es al libre albedrío, por decirlo así, sino que esa libertad va limitada al daño que se le puede causar a un tercero. Es decir, que la propiedad cumple una función social, una función ecológica que obviamente implica unas obligaciones, donde se conoce como la ecologización de la propiedad privada como tal. Así, de esta manera, el artículo 669 del Código Civil también nos establece una relación de vecindad. Esas relaciones de vecindad son aquellas limitantes que tiene la propiedad, en donde los derechos de dicho propietario van hasta el punto en el que no interrumpa los derechos de otro. Es decir, que es como esa facultad que tiene de goce y de disposición de los bienes que posee dicha propiedad, pero se debe tener en cuenta, o yo lo llamaría así, que es como una disposición que no es del todo absoluta, es una disposición que se debe manejar con la mayor razonabilidad y que tiene pues los límites del derecho ajeno como tal, pensando en esa función social. Se debe tener en cuenta que no habría un control de manera objetiva, sino que, digamos, dicha existencia de pruebas pues deben ser como tal estudiadas por el juez de instancia que le corresponda. Sería algo erróneo aceptar que solo el juez de la Corte Suprema de Justicia tiene la razón y pues que dicho monopolio como tal alude a un recto entendimiento de las pruebas allegadas. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el estudio que le realice cada juez de cada instancia es válido a la hora de acatarlas, es lo que establece. Y de esta manera dice que hay una deficiencia en la sustentación de los reproches debido a que al examinar el medio de convicción para llegar a una solución como tal, no se incurrió en el yerro fáctico en el cual establecía la parte demandada o aquel error de hecho, porque aquellas pruebas no acertaban de manera adecuada el daño que se había causado para establecer asimismo los perjuicios de dichas afectaciones. Y por lo tanto establece que dichas probanzas son censuradas como indebidamente establecidas y apreciadas de una manera clara por parte del juez, pero que aluden a aspectos de contaminación de suelos y de carbono, pero no se establece de manera eficaz dicho daño o dichos supuestos que apoyan dicha solicitud de indemnización. Se debe tener en cuenta que se nombró a uno de los agrónomos que estuvo trabajando durante un tiempo en dichas fincas para
fuera a realizar como una inspección de campo y se estableció que en dicha finca no solamente se cultivaba arroz, sino que también se cultivaba soya, sorga y en muchos casos lo que tenía que ver con la ganadería y el algodón. Y se dejó de cultivar durante un tiempo y pues solamente se estaba cultivando lo que era el conocido como el sorgo. Aproximadamente de las hectáreas que le pertenecen a esta hacienda, a esta familia La Cerda, 80 hectáreas eran las que se encargaban de lo que tenía que ver con el cultivo de sorgo. No se volvió a sembrar, desde ese entonces no se volvió a sembrar lo que tenía que ver con los cultivos de arroz. La rentabilidad económica se había afectado no solamente lo que tenía que ver con los cultivos de la siembra de arroz, sino que asimismo se estaba afectando no solo en esas fincas, sino también en otras diferentes áreas en las cuales también cultivaban el arroz. Se estaba mirando una menor siembra de arroz y también de soya debido a la afectación de los cultivos. Es decir, que parece que era como una epidemia que se estaba surgiendo a nivel nacional. También se estableció que durante una época habían bajado los precios respecto al arroz y respecto a la producción de este, ya que hubo problemas por las épocas que eran conocidas como las épocas de sequía, como el fenómeno del Niño, produciendo de esta manera que dichas plantas no dieran la misma productividad pues que constantemente o pues mensualmente se estaba llevando a cabo. Como se puede observar, el oponente o la persona que fue a indagar acerca de estos hechos mencionó aspectos que en cierta parte sí habían afectado como tal dichas fábricas de cemento, pero en realidad la producción de arroz como tal no la estableció de una manera concreta, sino de una manera muy general, que provocaba pues una forma muy difícil de llegar a establecer realmente cuál había sido pues el daño como tal y también lo que tenía que ver con la indemnización o el perjuicio pues señalado de una manera más clara. De esta manera no se identificaron tampoco lo que tenía que ver con los soportes de manera concreta que permitieran establecer la pérdida, lo que se estaba reclamando, que era la pérdida de producción y lo que tenía que ver con el lucro cesante. Respecto a las anualidades o semestres comprendidos en los periodos durante el cual se llevaba a cabo dicha productividad o siembra de arroz, una información que se suministró de dicha contabilidad, que fue por la que más hincapié hizo la parte demandante, al decir que el juez colegiado o el juez del tribunal solamente se había fijado en la prueba de contabilidad debido a las características de comerciantes. Estableció que es una de las que no es que se le dé como tal a dicha prueba se le dé una exclusividad, sino que es un medio principal para llegar a establecer el valor de dicho perjuicio. Asimismo, se comprobó que no habían datos atinentes debido a que se habían comprado insumos agrícolas y utilizados, pero no obraba una evidencia de manera exacta acerca de quién los elaboró, cuándo los compraron, en qué parte los compraron
o en qué época o la información pues que de ellos debería estar de manera clara en los informes de contabilidad, teniendo en cuenta que es un medio que garantiza la confiabilidad exacta de lo que tiene que ver con la información de dichas sociedades, como también lo que tenía que ver con las utilidades, las experticias, la productividad mensual, lo que tenía que ver con cada mes la explotación de cultivos, cuánto era lo que se producía, y no se especificó, pues se especificó pero de una manera solo una actividad como tal, que era la del arroz, pero en ningún momento la parte demandante nombró que además de arroz sembraban soya, sembraban algodón, sorgo y otras siembras diferentes a las de arroz. Es decir, no había una concordancia como tal respecto a la actividad que realizaban y la indemnización, porque debido a la siembra asimismo varía lo que tiene que ver con la indemnización o los perjuicios que se causan, y no permite como una efectividad de obtener una certeza pues respecto a las pérdidas que se habían obtenido de manera clara y fundamentalmente del daño. De esta manera, pues esa rotación como tal de cultivos era lo que pues se puede decir que esa disminución productiva o respecto a la producción de arroz también podría llevarse a cabo, debido a que no era una siembra constante, sino que era como los cultivos los mantienen en continua rotación. Y pues el último fenómeno del Niño que pasó, o aquella sequía, también provocaba pues no una provocaba una sequía y hacía también que la productividad disminuyera en cierta manera. Se debe tener en cuenta que las sociedades, establece la Corte que las sociedades están obligadas a llevar una contabilidad de sus negocios, pero esos negocios deben estar de acuerdo a las prescripciones legales, no como un condicionamiento de prueba, sino como una principal fuente de información pues para verificar aquello que se está solicitando como tal, o aquellos supuestos o hechos que la parte demandante quiere pues que se le reconozca. También la Corte hizo hincapié acerca de las firmas que habían en los diferentes libros contables, que además en los libros mayores como el de balance, el de inventario, les faltaban ciertas hojas y se encontraba una grande contradicción respecto a la firma del gerente, que era la misma la del contador público, y no se encontraba firma de un revisor fiscal como tal. La parte demandada dice que se justificó diciendo que dicha contabilidad era llevada por parte de la sociedad arrocera Potrerito La Serna, que era la que se encargaba de manipular todo lo que tenía que ver con la contabilidad de las demás sociedades. Y por esta razón no se debía pues buscar una contabilidad a cada una de las sociedades, sino solo con ella. Pero resulta que la Corte viene y encuentra que parece que las transcripciones de tales instrumentos contables, realizando la inspección judicial, encontró una controversia debido al revisor fiscal y al gerente, que era el mismo, y el mismo contador público, es decir que eran 3 cargos en una misma persona. Entonces decían que no había una exactitud y no había como una prueba realmente eficaz o clara para establecer el daño, ya que comenzaron a surgir en sí muchas pues dudas respecto a lo que estaba pasando. No se tuvo como tal un criterio excluyente, dice la Corte, que el tribunal como tal no tuvo un criterio excluyente de los otros medios de prueba
de los otros medios de prueba distintos a los de medios de contabilidad, sino que al mirar cada una de las pruebas que se habían presentado como testimonios también, se tendría que basar obviamente en una contabilidad. ¿Por qué la contabilidad? Porque es un sistema de cuentas que permite llegar a ese punto en el cual se puede pues establecer el valor del pago como tal o la pretensión indemnizatoria que se quiere. Nos argumentaron asimismo que respecto a lo que tiene que ver con el artículo 245, el 246, el 283, el 284 del Código de Procedimiento Civil, respecto a esas deficiencias que tuvo el tribunal, la parte demandante simplemente nombró la norma, pero en realidad omitió explicar en qué sentido era que estaría contraviniendo el tribunal dichas normas. Simplemente se dio en la tarea de nombrarlas, pero no las explicó en qué sentido era que las estaba contraviniendo. Asimismo estableció que no había un error de derecho porque no se podían prosperar las acusaciones de dichas sociedades debido a la falta que la aplicación que se había dado en el tribunal había sido la adecuada. Si no hay contabilidad, pues no había cómo probar dicho daño que se había causado o afectación. Por lo tanto, resuelve como tal no casar la sentencia del 16 de diciembre del 2016, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, y condena, y como segundo establece condenar en costas procesales en el trámite de la impugnación ordinaria a lo que tenía que ver a la parte demandante, y además de esto en agencias de derecho 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, por lo cual tendría que responder la parte demandante. Y solicitó que se devolviera dicha sentencia al tribunal y se causaran pues dichas condenas y no casó dicha sentencia. En la sentencia encontramos un salvamento de voto en donde se establece que la Corte debió haber hecho una interpretación más contextualizada pues en lo que tenía que ver con el marco de justicia ambiental, para dar una respuesta un poco más flexible y pues ejemplarizante respecto a los daños pues irrogados respecto al medio ambiente, y haciendo así como una corrección a los yerros fácticos en los cuales incurrió el tribunal, acatando de esta manera que la realidad debe primar sobre las formalidades y por lo tanto el medio ambiente, como uno de los deberes del Estado, se debe encargar de la protección de dicha diversidad y dicha integridad ambiental como tal, para conservar aquellas áreas ecológicas que son de gran importancia y que cumplen no solo una función ecológica y ambientalista, sino una función social, dando así un concepto acerca de que esto afectaría la salud de no solo humana, sino también la diversidad ambiental, es decir, lo que tiene que ver con los vegetales, las plantas y los animales. Esta fue la sentencia que me correspondió y muchas gracias.